Los invito para que vayamos a el libro de Efesios, a la carta a los Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2. En esa versión, en la versión de la Reina Valera, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo dice la versión tuya? Dice como título: Unión del cuerpo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Pacientes unos con otros, humildes y amables. ¿Qué dice la tuya? Yo pues, que estoy prisionero por servir al Señor, les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. Sean totalmente humildes y amables. Sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Entonces aquí estamos hablando de la importancia. Mira que está haciendo un ruego, ¿no? Aquí dice como es digno. Os ruego que andéis como es digno. En tu versión dice: Les ruego con todo cariño que se comporten como es digno. Se comporten. ¿En la tuya? Que lleven una vida digna. Que lleven una vida digna. Aquí nos está enseñando este versículo, que el Señor quiere que nosotros llevemos una vida, que nos comportemos como es digno. Y está hablando de las relaciones unos con otros. Está hablando de la convivencia que debemos tener unos con otros. Y termina el versículo 3 diciendo: en el vínculo de la paz. El Señor quiere que vivamos en paz. El Señor quiere que vivamos como es digno, como es adecuado, que nos comportemos como es correcto. Y habla de humildad y habla de mansedumbre, de manera humilde, siendo mansos unos con otros, ¿cierto? Y hay una palabra clave acá, por lo menos en esta traducción dice soportándoos. Sí, soportándoos. O sea, el Señor sabe que no siempre va a ser fácil convivir unos con otros. Sí, y lo está hablando a gente que es del cuerpo de Cristo, o sea, somos personas nacidas de nuevo. Pero Él sabe que no es fácil, pero Él habla de que debemos andar soportándonos unos a otros. Y yo les quiero compartir unas definiciones que hay en este libro de En Busca de Timoteo sobre lo que es soportarse unos a otros. Está en la página 47 y dice de la siguiente manera: soportándose, dice, los comentaristas han ofrecido las siguientes interpretaciones. Se refiere a qué significa soportándose los unos a los otros. Dice: tener paciencia con las flaquezas y debilidades de los otros. Flaquezas y debilidades de los otros. Dice también: tal es la imperfección de la naturaleza humana que un esposo y una esposa pueden encontrar suficientes cosas en cada uno para amargarse la vida, si escogen magnificar las imperfecciones e irritarse ante las insignificancias. No hay amistad que no pueda ser echada a perder de esta forma si lo permitimos. Por esta razón, si queremos que la vida se desarrolle fácilmente, debemos aprender a ser tolerantes y a soportarnos. Hay otra más, dice: puede significar que a través del amor de Dios operando en muchos corazones, podamos llevar las debilidades, ignorancia, etcétera, los unos de los otros, sabiendo lo mucho que otros han sido o son aún obligados a soportar las nuestras. Entonces aquí nos están diciendo que soportarnos es ser conscientes de que a pesar de que las otras personas tienen sus debilidades, ¿sí?, que tienen sus flaquezas, que tienen sus imperfecciones, nosotros debemos recordar que nosotros también las tenemos y que podemos ser igual o peor que el otro. Entonces, soportarnos es eso, es tener conciencia de que así como los demás tienen que soportar mis errores, mis debilidades, yo también tengo que aprender a soportar de los demás. Aquí nos está hablando de convivencia, nos está hablando a permanecer de una manera diferente a como pasa en muchos hogares. Ahora vamos al versículo 29. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 29. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Tu versión qué dice? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Ninguna palabra corrompida, lenguaje grosero. ¿Y la tuya qué dice? Nunca empleen un lenguaje sucio, más bien digan palabras que les hagan bien a los que las oyen y los ayuden a madurar. Entonces aquí nos da unas indicaciones de qué no debemos hacer. Para tener una adecuada convivencia, lo primero que tenemos que evitar son palabras corrompidas, son lenguaje sucio, groserías. Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, tenemos que tener cuidado que al hablar le estamos hablando a personas, ¿sí? Y que merecen nuestro respeto. Acuérdense lo que decía el versículo anterior, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Entonces, una manera de hacerlo es cuidarnos de no decir este tipo de cosas. Palabras que ofendan a los demás, palabras que tengan un contenido que sea difícil de manejar, ¿no? Una palabra, una grosería, una ofensa, es difícil de manejar, ¿cierto? Palabras despectivas, despreciar, echar en cara las cosas, ese tipo de cosas no edifican a nadie. Aquí dice, sino que sea la buena para la necesaria edificación. O sea, nosotros debemos cuidar que de nuestra boca salgan cosas buenas para edificar a los demás. El versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí? El Señor acá nos indica que debemos quitar de nosotros esas cosas. Si somos una persona amargada que tenemos razón para tener amargado, tenemos que librarnos de eso. Si somos personas que nos airamos fácil, que tenemos enojo, ¿sí? Y que convertimos ese enojo en gritería y en malas palabras, tenemos que cuidar de eso. Tenemos que cuidarnos de toda malicia, ¿sí? No pensar mal de las personas. El Señor no quiere que pensemos mal de los demás. Y mire lo que dice el 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor quiere que seamos benignos unos con otros. ¿Qué quiere decir benigno? Bueno, que seamos de bien para el otro. Si una planta es maligna, ¿qué quiere decir? Que hace daño. Que hace daño, que no la debemos usar, que no la debemos consumir, ¿cierto? Pero si es una planta benigna, pues nos hace un bien. Y aquí el Señor nos está invitando a eso, a que seamos benignos unos con otros, o sea, que nosotros seamos de bien para los otros, que no que seamos de mal, sino que seamos de bien. Y bueno, ¿y cuál es la clave? Pues el Señor también nos da las claves de cómo manejar esto. Veamos el versículo 26 y el versículo 27. Dice, el mismo capítulo 4. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo dice la tuya, Yeyo? Si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. ¿Y qué dice la tuya? Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces aquí está la clave. Lo primero que nos dice, airaos pero no pequéis. ¿Qué significa esto? Debemos tener autocontrol, dominio propio. El Señor nos dice, se pueden enojar, pero lo que no pueden permitirse es sobrepasar ciertos límites. ¿Y cuáles son los límites? Que nosotros no podemos llegar a ofender a otras personas, ni empezar a hacerle mal a las demás personas, ni a ofenderlos, ni a maltratarlos, ¿sí? Entonces, sí nos podemos enojar, pero debemos tener suficiente dominio propio para saber controlar eso, conocer los límites que Dios permite y no pecar. Aquí lo llama, pero no pequéis. El Señor Jesucristo hablaba en otro versículo de la Biblia que a ustedes les han enseñado que si matan a una persona, entonces han pecado. Y Él dice, yo les digo que si le dicen feo a su hermano, ya han pecado. O sea, cuando tú ofendes a otra persona, ya has pecado, lo has herido, porque has creado una herida en el corazón de esa persona, ¿sí? Pecar significa fallar, errar. Entonces, cuando nosotros le hacemos una palabra, un comentario que hiera a una persona, hemos fallado, hemos errado, hemos pecado. Y el Señor no quiere
El Señor nos permite airarnos, pero con cierto límite, hasta donde no lleguemos a hacerle daño a nadie más. Y ahora dice, la segunda clave, la primera clave es dominio propio, pero la segunda clave es no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no nos debemos acostar enojados unos con otros. Y para que eso suceda necesitamos humildad. La humildad para pedir perdón y para perdonar. Se necesita humildad para ambas cosas. El Señor nos recomienda, nos aconseja, nos manda que no nos acostemos enojados unos con otros, sino que seamos humildes y reconozcamos si hemos fallado y pidamos perdón. Y de la misma manera, demos el perdón. ¿Por qué razón? El siguiente versículo lo dice. Ni deis lugar al diablo. La razón es para no darle lugar al diablo. Porque el diablo está... Se aloja ahí. El diablo está pendiente, está buscando la oportunidad para entrar a matar, robar y destruir. Entonces nosotros no le debemos dar la oportunidad al diablo. Si vamos a, sin perder esta parte de Efesios, sin perder el capítulo, vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, 8. Es una piedra con la cual tropezarán y una roca que caiga. No, eso no es. Busquemos Segunda de Pedro, a ver si fue que me equivoqué al anotar. Segunda de Pedro 2, 8. No. Bueno, el versículo que yo les quería decir es un versículo que dice que el enemigo, refiriéndose al diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra de Dios dice que el enemigo está al acecho buscando a quien devorar. Nosotros no podemos dar lugar al diablo porque el resultado de eso es que el enemigo nos devora. Ahora, en Santiago 4:7 nos dice que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. O sea, el enemigo siempre va a estar al acecho. Nosotros ya no debemos estar, como hijos de Dios, no podemos estar dándole cabida al diablo. Nosotros tenemos que resistir al diablo. Nosotros tenemos que no darle lugar al diablo. Y cuando nosotros empezamos a abrir puertas, generando enojo, discusiones en nuestra familia, pues lo que estamos haciendo es que el enemigo entre y haga con nosotros y con nuestra familia lo que quiera. Finalmente, la conclusión final de todo esto, de cómo manejar esto, lo encontramos en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 1 y 2. Ahí está la conclusión final. Capítulo 5 de Efesios, versículos 1 y 2. Efesios 5, 1, 2 dice lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice, y andad en amor. La clave de todo esto está en ser imitadores de Dios como hijos amados, en andar en amor. Dios es amor. Si nosotros andamos en amor, ahí está la solución para todo este tipo de conflictos. En el amor está el autocontrol, en el amor está la humildad, en el amor está la inteligencia para no abrirle la puerta al diablo, para no dejar que el enemigo entre. La clave está en el amor. Dios es amor y nosotros debemos ser imitadores de Dios en el amor. Cuando amamos a nuestros familiares, cuando amamos a las personas que están a nuestro alrededor, logramos tener todo lo que necesitamos, ese autocontrol, ese dominio propio para no decir las palabras hirientes, para no maltratar, para que nuestra boca solo salgan palabras de edificación. Y eso es lo que debemos procurar siempre. Entonces, esa es la enseñanza de este día y espero que esta enseñanza nos llegue a todos en nuestro corazón para que aprendamos a convivir pacientemente, soportándonos unos a otros, siendo conscientes que así como nosotros tenemos que soportarlos a ellos, ellos tienen que soportarnos a nosotros. Y que la única forma es con el amor de Dios, que nos da el autocontrol, que nos da la humildad y que nos da la inteligencia. Damos gracias a Dios por ello. Amén.